A ver si es este. Sí. Bien. Tenemos 27. ¿Pueden ver la pantalla, no? Lo que estoy compartiendo. Sí. Ok. Sí, profe. Bueno. Ya volcándonos en el trabajo práctico antes de compartirlo. Profe, un minuto, me quedó una duda de lo que estaba diciendo recién. Sí. Si el cargo impositivo es el mismo en las dos zonas. Tendrá la misma puntuación, la misma ponderación. Ok, listo. Si es muy bueno, tendrá 200 los dos, están exentos los dos. O si es regular, tendrá 100 los dos y bueno, sumará los 100 a cada ciudad. Pero se trabajaría así. Y el beneficio impositivo es importante porque es el costo impositivo que mayor hoy redunda en todas las empresas. Con lo cual, a veces puede ser más beneficioso reducir el costo impositivo que sacrificar por ahí el costo de un proveedor que lo tenés lejos. Pero bueno, acá para repasar este tema a nivel general, tenemos 3 etapas. El estudio preliminar, el análisis de factibilidad y el análisis detallado. En el estudio preliminar, básicamente lo que voy a hurgar es en los requisitos legales, reglamentarios, riesgos que pueda llegar a lo que hicimos hasta el momento. O sea, análisis de negocio, riesgos, son todos requisitos que están dentro del estudio preliminar. En el análisis de factibilidad, tengo que evaluar, o también llamado análisis de escenarios, se realiza precisamente para mejorar la factibilidad. Y acá es donde me quiero detener antes de ir al trabajo, porque ustedes tienen escenarios presentados en el caso en cuestión, en donde tienen factores que intervienen y escenarios que pueden llegar a darse. Por ejemplo, ustedes el escenario más relevante que tienen en el trabajo práctico, esto por ahí es una ayuda, es comprar o alquilar un galpón. Ese es un escenario. ¿Qué pasa si compro un galpón? ¿Qué pasa si alquilo un galpón? ¿Qué pasa si, lo pueden agregar, hay una radicación parcial o una radicación total? ¿Qué pasa si yo quiero comprar un depósito, me financio con recursos propios? ¿O qué pasa si me financio de terceros? Llámese terceros, pido un crédito en el banco, por ejemplo. Entonces, un escenario es un factor son los recursos. Si los recursos son propios o son financiados por terceros. Otro factor es la infraestructura. Si compro o alquilo. En base a la infraestructura va a venir otro factor que es el personal. ¿Qué hago? ¿Soy malo? ¿Despido a todos y los indemnizo? ¿O pongo un micro que los traslade? ¿O tengo en cuenta la cercanía de los hogares de los empleados para emplazar la planta cerca de mis empleados? Ese es otro escenario. La producción, en cuanto al proceso productivo. Lo mudo por etapas, hago una mudanza del 50% llamándose parcial, traslado primero el proceso crítico. Bueno, son escenarios. Y esos escenarios, en este caso, se solicitan, o sea, el análisis de factibilidad en el trabajo práctico se solicita, y es lo que tengo que tener en cuenta cuando yo analizo acá la cuestión de los dólares, del tipo de cambio, del análisis económico, porque como ven, en las filminas está esto, ¿no? Acá tomé como las filminas más relevantes de la exposición, no están todas. Por eso, donde están todas, tienen un ejemplo de un análisis económico, porque el análisis de factibilidad se divide en dos.
en un análisis económico y en un análisis de factibilidad precisamente, un análisis de escenarios. Entonces, nosotros nos vamos a basar en el de escenarios, pero a su vez no es obligatorio, pero el que quiere lo puede armar, el económico también lo pueden armar en base a los costos de la moneda extranjera vinculados al trabajo práctico. ¿Qué viene después? El análisis detallado. Y dentro del análisis detallado tenemos estas cuestiones que vimos recién y que tanto nos extendimos de matriz de impactos cruzados o análisis de prospectiva, métodos de localización. Perdón si hoy dije que los métodos estaban en el de factibilidad, no, están acá, en el detallado. El de factibilidad está en los escenarios. Entonces, para ordenarnos. Cuando nos piden un análisis detallado, tengo que establecer el análisis de impactos cruzados, posteriormente al método de factores ponderados, si es que utilizo tal método, sino el método que corresponde, en base a la actividad. Y en el análisis de factibilidad, puedo hacer un análisis económico y un análisis de escenario, o solamente de escenario. Y el preliminar, hablamos de los requisitos y estudio de riesgos del negocio vinculado. Dicho esto, vamos a ver lo que hoy nos trae este trabajo práctico. Tenemos presentado el caso de una planta de inyección de piezas de aluminio para la industria automotriz que provee a empresas nacionales y exporta el 50% de su producción. Ya tenemos un dato ahí. ¿Cuál es? Es una empresa de producción. Bien, bien. O Guárdense ese sea que dato, ténganlo a mano porque va a hacer falta más adelante. Necesita cuadriplicar su planta, necesita expandirse, ya que comenzará a proveer insumos para cajas de velocidad de todas las terminales de la firma Volkswagen. La empresa en la actualidad se encuentra en la provincia de Santa Fe. Bien, primer dato relevante para el método de localización, la empresa está actualmente en Santa Fe, en una ciudad del centro de esta provincia. Bien, en una ciudad de 108.000 habitantes. Si yo quisiera investigar esto, que es lo que recomiendo, yo digo, bueno, ¿cuántos habitantes tiene Santa Fe? X. Perdón, la provincia entera no, la capital de Santa Fe. X. Bien. ¿Se acerca este número o no? Sí. Es una ciudad con muchos habitantes. Suponemos que es una ciudad céntrica. Supongamos que la capital de Santa Fe tiene 2 millones de habitantes y acá estamos hablando de 108. Y es una ciudad que estará cerca, pero evidentemente hay pocos habitantes, con lo cual uno tiende a imaginar o a presumir de que es más descampado el tema. No es tan céntrico, etcétera, o capaz es un pueblo chiquito. Esto me voy imaginando ya cómo es la zona donde está la empresa. Luego de un análisis exhaustivo, la empresa tiene varias opciones que considera posibles de llevar a cabo. Debido al alto volumen de producción, acá se presenta el clásico ejemplo de los costos fijos estructurales. No hay restricciones económicas, quiere decir de guita. La idea es conseguir un predio de 25.000 metros cuadrados para trasladar la planta y 15.000 metros cuadrados para los depósitos. Frente al predio de 10.000 metros cuadrados donde se encuentra instalada actualmente y donde no se puede ampliar. Por otro lado, la ubicación actual posee un impedimento para poder realizar las exportaciones de manera ágil. ¿Qué necesito? O mejor dicho, ¿dónde debería estar mi planta? ¿O cerca de dónde si va a exportar? cerca de un puerto o cerca de un aeropuerto. Exactamente. Tengo que ver si actualmente estoy cerca o no de un puerto o de un aeropuerto. Dentro de las opciones en cuanto a las posibilidades de localización, una es y construir al costo de $650 por metro cuadrado o alquilar los galpones a un costo de 65 metros cuadrados. $65 por metro cuadrado. Tipo de cambio que me preguntaban por ahí,
103 pesos. Tipo de cambio Banco Central de ayer. De ayer o el jueves, no recuerdo. 103 pesos. Con impuesto país, sin impuesto país, mejor dicho. Así que eso, a ver, el tipo de cambio está informado a esos efectos, precisamente, muy informativo. En el caso de que quieran hacer el análisis económico, lo van a tener que usar para pasar los dólares a pesos, ¿no? Entonces, por eso se informó el tipo de cambio. Tenemos acá dos cosas que reconocer. Lo primero es, dentro del análisis de factibilidad, los escenarios. Como decía, comprar y construir los galpones es el escenario evidente que está. Comprar o construir, o comprar parte y construir otra parte. Es evidente que eso está. Y lo otro viene de la mano. Si yo compro, o construyo, o alquilo, lo que sea, necesito recursos. Entonces, decanta en que el factor recursos esté acá. Y esos recursos, ¿cómo pueden ser? Financiados por terceros o financiamiento propio. Ahí tenemos dos escenarios. Un tercero lo pueden agregar ustedes, como puede ser la mudanza, o el tema del personal, o la idea puede decantar incluso del tema recursos, la obtención del dinero, si yo me vuelco en el escenario de recursos propios, ¿cómo los obtengo? Vendo un inmueble que tengo, por ejemplo, y obtengo de ahí el dinero para comprar esto, o vendo 2 máquinas que tiene la empresa olvidadas para comprar o para ayudar a financiarme en forma propia para adquirir este depósito y este galpón. Eso puede deducirse del factor recursos. Ahora bien, y lo otro que se desprende es la localización más conveniente. Acá tenemos una localización, va a ser quedarse en Santa Fe, precisamente. O sea, Santa Fe. Y la otra, en base a lo que tienen que hacer y en base por ahí a cómo me dijeron, que tiene que estar cerca de un puerto o de un aeropuerto, puedo optar por otra ciudad o provincia que esté con mayor facilidad de acceso a un puerto, por ejemplo, Buenos Aires. Mudar la planta a Buenos Aires. Entonces, si bien no da acá las localizaciones probables para evaluar, me tengo que dar cuenta en base a lo que necesito. Yo necesito estar cerca de un puerto porque exporto el 50% de la producción, con lo cual es sumamente importante. Ahora, si donde estoy ubicado estoy lejos de un puerto, bueno, me conviene ubicarme en una ciudad por ahí que tenga cercanías tanto a un aeropuerto como un puerto y que tenga por ahí un mayor nivel de población para incrementar en el futuro la producción y poder financiarme en manera propia para futuras adquisiciones o recuperar rápidamente la inversión que haga en esta oportunidad. Entonces, Buenos Aires puede ser una buena alternativa. Y otra tercera provincia que quieran agregar, o Buenos Aires incluso y Santa Fe estaría ok. Eso en cuanto a la localización. ¿Qué voy a medir? Y ténganlo en cuenta esto. ¿Qué voy a medir con el método de ponderación? Las localizaciones probables, no los escenarios. Los escenarios no los voy a evaluar mediante el método de factores ponderados, porque el método de los factores ponderados es un método de localización, no de toma de decisiones de escenarios. Los escenarios los vuelco en el análisis de factibilidad y los estudio ahí. Pero las localizaciones van en el detallado. Tienen unos videos para que vean un poco sobre la temática. Y otras opciones que me da es que la planta se puede ubicar, emplazar es sinónimo de ubicar o de localización, en un solo lugar y los depósitos en otros lugares. Otra alternativa puede ser ubicar la planta en cualquier lugar de la Argentina, lo que le decía recién de Buenos Aires, por ejemplo, u otra tercera provincia que quieran agregar. Primero tengo que hacer un análisis preliminar mínimo para la zona elegida.
Es decir, dónde está ubicada y dónde es posible ubicarla. Análisis preliminar, volvemos, requisitos legales, reglamentarios, etc. Realice un análisis de factibilidad del negocio, teniendo en cuenta los posibles escenarios, indique pros y contras. Este es el cuadrito que vimos. Armar un cuadro similar en base a su análisis propio y evaluar los escenarios que se presentan, los pros y los contras de cada uno de ellos. Determine las variables más influyentes del negocio y verifique si alguna de ellas es una variable crítica. Matriz de impactos cruzados de cabeza. ¿Qué es esto? Considere el método de los factores ponderados para determinar una posible localización del local. En base al punto 3, voy a hacer el punto 4. Exponga otro método de emplazamiento que sea compatible con el caso planteado, explique cómo lo aplicaría y justifique su criterio. Bien, algo que les dije que guardaran cuando empezamos a leer el caso, lo pueden desembolsar acá para responder esta pregunta. Sin más detalles, solamente aclarando que cuando se pide que se exponga otro método de emplazamiento que sea compatible con el caso planteado, claramente no nos referimos al método de factores ponderados, porque ese método ya está vinculado al caso planteado, incluso está aplicado en el punto 4, sino que acá lo que se pide es exponer otro método que sea compatible con esta empresa o con la ubicación o traslado de esta empresa. ¿Cómo lo aplicarían? No quiero que lo apliquen, o sea que sí, que expliquen el método y conceptualmente cómo se aplicaría y justificar el criterio. No numéricamente. Si quiere poner un ejemplo, lo puede hacer, pero la realidad es que tendrían que inventar todos los números, ¿no? Entonces, me conformo con la explicación conceptual y la justificación correcta del criterio adoptado por el método que eligen. De eso es lo que trata este trabajo práctico y es bastante jugoso porque, digamos, comprende las etapas de este ordenamiento territorial o de localización del negocio que hoy vimos. Yo lo considero el primer tema en sí directo de la materia, con lo cual es importante que al menos se vayan con los conceptos entendidos de acá. Si bien en la práctica a veces pueden surgir algunas dudas, pero que hayan entendido el concepto y la diferenciación entre un método y otro, y qué hay en cada etapa y qué es lo que hay que hacer en cada etapa. La semana que viene vamos a salir con layout, y esto como ya el cuentito que decía, porque primero nos tenemos que ubicar y después tenemos que empezar a distribuir. Con lo cual, ahora en la etapa de ubicación o de determinación de la localización más conveniente es donde nos encontramos con estos métodos. Así que ahora les voy a subir en el aula virtual, los libero. Igual hay creo que casi 15 personas que quedaron liberadas, los perdí en algún Zoom, pero ahora les voy a subir el ejemplo de factores ponderados y el apuntecito que les dije sobre factores ponderados también, para que lo puedan leer mientras hacen el trabajo práctico y volver a ver si es necesario la clase. El Profe. trabajo, les quiero aclarar esto y ahí. No sé, una consulta. Un segundito. El trabajo lo van a entregar de acá el jueves. Con lo cual va a tener un tiempo prudencial y suficiente, creo, para todos los equipos para poder presentar un buen trabajo completo. Hasta el jueves a la noche van a tener el plazo de entrega de este trabajo. Así que eso en referencia a la fecha de entrega que me preguntaba. Sí, consulta. Yo no entendí el punto 5 que vos estabas explicando, no me quedó claro. El punto 5, voy al punto 5. ¿El del método de emplazamiento? Sí, ese. Si vos, ¿qué método estaba basado en este trabajo práctico? Te pregunto. ¿Cuál es el método central de localización de este trabajo práctico? El de producción. No. ¿Cuáles son los 3 métodos de localización que vimos? Factores ponderados, profe. Factores ponderados. Es el método que más redunda en el trabajo práctico. Bien. Cuando en el 5
se pide otro método, es no me digas factores ponderados. Te quedan 2. Ah, ok, está bien. Si Así me que- apoyo en uno, en el 4, o sea, en el 5, tengo que tratar de encontrar, apoyarme en uno nuevo como para poder. Ah, Claro, perfecto, y ahora entendí. explicar Listo. su aplicabilidad en este caso y justificar por qué decís ese método y no el otro, por ejemplo. ¿No? Listo, ahora sí entendí. No. ¿Alguna consulta más? Sí, profe, Erika Fernández habla. Sí, Mi duda era si el análisis de los escenarios hay Sí. que hacerlo en base a la información que está en el trabajo práctico o en base al estudio preliminar. ambas. Ambas. Ok, gracias. Mira. ¿Alguien más? ¿Una consulta? ¿Listo? Bueno. Ante cualquier consulta me mandan un mail, lo veré ahora este fin de semana, y ahora les subo lo prometido. Así que bueno, les deseo que termine bien el sábado y buen fin de semana entero para todos. Saludos Gracias, y profe. gracias. Profe. Chau. Nos vemos, Gracias, profe, hablamos. buen fin de- Chau, chau.